Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos de estar aquí? Feliz domingo. Qué tiempo tan especial de adoración. De verdad que el Señor se manifestó y se pudo sentir la presencia de Dios. Tenía muchas ganas de gritar, porque normalmente hago mis gritos de guerra cuando estamos alabando. Entonces dije, no puedo gritar, voy a coger la bandera y voy a manifestarle mi emoción a ese momento cuando estoy con el Señor. Entonces, como pueden ver, estoy un poquito enfermo, saliendo de una enfermedad, de un flu, pero me estoy recuperando. Nuestros pastores no están aquí con nosotros. Jaime y Lili están en un congreso en uno de los ministerios que son parte de nuestra red de esperanza, Shelter, mi refugio, en Bogotá. Entonces están haciendo un seminario sobre la depresión y la ansiedad. Así que les mandan muchos saludos, un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes, a las familias que nos visitan por primera vez, a las personas que quisieran que por favor levanten su mano, quisiéramos verlos una vez más. Vamos a darle una bienvenida. Bienvenidos. Ustedes son las personas más importantes de este lugar hoy. Y de verdad que, como pueden ver, somos una familia, nos congregamos y el Señor continúa haciendo grandes cosas en esta comunidad. También tenemos muchas personas que nos visitan hoy, que regresan, familias de New Jersey, Belsasar y su familia, de Chicago, perdón. Tenemos a Tati con David de Bogotá visitándonos también, y muchos otros más también que han estado viajando para traer a sus hijos, ya que tenemos el retiro de jóvenes mañana. Así que estamos súper contentos y muy expectantes de lo que el Señor va a hacer en el retiro. Así que les pedimos sus oraciones para que estén orando por nosotros. Van a ser 5 días de mucho trabajo, pero sabemos que el Señor va a manifestarse a través de nosotros. Entonces, si alguno de ustedes hubiera hablado conmigo hace 3 días, hubieran conocido mi voz de locutor. Si creen que esto ahorita está chistoso, me hubieran escuchado hace 3 días. Estaba malito. Vivi se empezó a sentir mal el domingo pasado. Después del servicio se tuvo que ir después de la adoración. Y el martes me empecé a sentir mal. El miércoles amanecí con fiebre. El jueves tirado en la cama, debilidad, con fiebre, sin apetito, sintiéndonos mal. Y bueno, el viernes o el jueves, nos forzamos a salir a caminar para coger un poquito de energía, vitamina D, y nos empezamos a sentir mejor. Entonces ya el viernes finalmente pude entonces confirmar que iba a poder estar con todos ustedes aquí hoy. Así que ya hoy estoy bien, no hay malestar, tranquilo, no se preocupen. Me pueden abrazar si quieren. Yo sí los voy a abrazar si me dejan. Pero ya lo que me queda un poquito es un poquito de congestión. Pero aquí estamos. El enemigo pensaba que me iba a dejar en esa cama acostado, pero él todavía lo que no se ha dado cuenta es que si hay algo que me identifica hoy, es que no me he rendido. Y esa es la diferencia que nos hace entre nosotros y el resto de los cristianos. Hay muchos cristianos que se rinden en el camino, las cosas se ponen difíciles, tiran la toalla, pero la diferencia está en el no rendirte. Una vez un pastor de Dunkland estuvo aquí hace 5 años y él compartía y él decía: ¿ustedes creen que porque nosotros hemos pasado por Dunkland,
que para los que no saben qué es Dunklen, más adelante estaré explicándoles y van a estar conociendo de lo que es Dunklen. Él dice, las personas que pasan por Dunklen no es que tengan nada especial. Lo especial que tienen ellos, lo único especial que tienen ellos es que no se han rendido. Y eso es algo que nos hace especial a cada uno de nosotros por el simple hecho de estar aquí. Así que si tú estás aquí respirando, caminando, hablando, moviéndote, es porque el Señor aún está involucrado en cada detalle de nuestra vida. Y nosotros podemos venir aquí para poder perseverar a donde Él nos quiere llevar. Entonces, y lo que decía Pedro es tan cierto, ¿no? Uno no aprecia realmente la salud hasta que se enferma. Y en esos momentos de enfermedad es cuando uno más le provoca. O sea, uno dice, ay, ya quiero comerme una pizza, ya quiero comerme una hamburguesa, ya quiero... Empieza uno como que a desear esas cosas que uno no puede comer. Así que estoy también contento porque hace 2 semanas ya comencé a trabajar tiempo completo acá para el ministerio, para la iglesia, para Canaán. Así que, gloria a Dios. Ha sido una decisión que yo sabía que eso me venía en algún momento. Y siempre fue como que una frustración en mi corazón porque yo decía, yo estoy convencido de que el Señor rescató mi vida para servirle a Él, para ser testimonio para el mundo de lo que Él puede hacer cuando un corazón se rinde. Y entonces hace 2 semanas comencé a trabajar ya tiempo completo, entonces estoy ajustándome, aprendiendo. Bueno, mañana nos vamos para el retiro toda la semana, hasta el próximo viernes. Entonces ya regreso y bueno, ahora vamos a empezar a planear todos los proyectos que vienen ahora por delante, todos los retos que vienen por delante, que más adelante estaremos compartiéndoles un poquito más de qué va a ser eso. Entonces, justamente 2 semanas antes de terminar en la empresa, yo compartí con algunas personas que estaba yéndome de la empresa y que venía a trabajar para el ministerio. Entonces, en una de esas conversaciones estaba hablando con una compañera del grupo de operaciones en Canadá y yo la llamé para pedirle una actualización sobre un embarque de un cliente que yo estoy manejando, y me dice, hola pastor. Y yo le dije, hola, buenos días. Y entonces me dice, dile al Señor, mándale al Señor saludos por mí. Y yo le dije, oh, él te escuchó. Y me dice, oh, sí. Y yo le dije, claro que Él te escuchó. Entonces me recordé eso porque muchas personas allá afuera todavía piensan que para poder llegar al Señor necesitan un intermediario, un mensajero, alguien de por medio que pueda habilitar esa comunicación, pero lo que no saben es que esta comunicación ya fue abierta por el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. No hay portal de adivinación que pueda competir con la línea de comunicación que Jesús nos abrió con el Padre. No hay portal de hinduismo, no hay ninguna puerta abierta de oscuridad que pueda competir con lo que Él hizo por nosotros. Nosotros tenemos comunicación directa con el Padre. Y eso es lo que el mundo necesita saber a través de nuestros testimonios. De que no dependemos de un pastor para escuchar la voz de Dios. Porque aquí en Canaán, si tú eres parte de esta comunidad, tú te vas a dar cuenta que aquí vas a aprender a escuchar a Dios. Y esa es la diferencia. Por eso somos un ministerio diferente.
Entonces, ¿ustedes se imaginan que Dios nada más hablara hebreo? ¿Cómo pudiéramos hablar todos nosotros? ¿Dónde estuviera nuestra esperanza? ¿Ustedes se imaginan qué buenas noticias que Dios habla nuestro lenguaje? Él conoce los detalles de nuestro corazón, las necesidades, las falencias. Él conoce cada momento en el que nosotros necesitamos escuchar su afirmación, su corrección. Entonces yo le doy gracias a Dios. Yo estoy contento porque yo tengo eso con Él. Y eso es lo que nosotros deseamos que ustedes también puedan tener con Él. Entonces, en todo este tiempo, como que vino un poquito de preocupación también porque es una gran responsabilidad. It's like, ok, voy a trabajar para el ministerio tiempo completo. Oh my God, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Porque uno como que lo asocia como con el tener que hablar, ¿verdad? Como lo que estoy haciendo ahorita. Y algo muy clave que el Señor me dijo en mi journal, en mi tiempo devocional con Él, era que mi efectividad en mi llamado no iba a depender de lo que yo diga de Él, sino de lo que yo escuche de Él. Y es lo que nosotros escuchamos de Él, lo que afirma nuestro llamado y la eficacia de nuestro llamado. Compartí a Miguel en el testimonio que dijo, que compartió en el día, el quinceañero de Canaán, en el aniversario. Él hablaba de lo que ha significado el escuchar la voz de Dios. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Porque eso fue lo que cambió mi vida. Aprender a escuchar atentamente la voz de mi Padre. Es su voz la que nos sana, es su voz la que nos liberta, es su voz la que nos inspira, es su voz la que nos consuela, la que nos guía, la que nos alerta, la que nos guarda. Dice el Salmo 27, algunos confían en carruajes y otros en caballos, pero nosotros en el nombre de nuestro Señor Dios ponemos nuestra confianza. Conocí una pareja adulta que han básicamente consagrado su vida completa al ministerio. Esto fue hace un par de 6 meses. Y ellos me estaban relatando del momento en que conocieron de Jesús y rindieron su vida a Jesús. Normalmente nosotros llamamos eso el momento en que aceptó a Jesús en su corazón, ¿verdad? Pero cuando ellos me estaban contando eso, ellos comenzaron a referirse a esto como el momento en que decidieron confiar en Jesús. ¿Tú te recuerdas? Y eso me impactó tanto porque realmente aceptar a Jesús y recibirlo y creer en lo que Él hizo por nosotros es un acto de confianza. Mi pregunta para ti hoy es, ¿cuándo fue el momento en que comenzaste a confiar en Jesús? ¿Puedes recordar? ¿Puedes recordar cuando alguien te presentó las buenas nuevas del Evangelio? ¿Puedes recordar los ojos de esa persona, lo que sentiste? Entonces, cuando Dios nos llama, ese llamado no depende de la habilidad de nosotros solamente, de los dones solamente. Ese llamado depende de tu nivel de confianza en Dios. ¿Cuánto puedes confiar en Él? Porque cuando Dios nos llama, en esa decisión no hay error.
Cuando Él nos llama, no hay error en su elección. Él nos escogió y Él sabe por qué nos escogió, por qué nos diseñó y nos creó tal y como lo hizo. Y por esa misma razón nos escoge. Entonces quiero compartirles el título de este mensaje, que se llama No hay error en su elección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, porque tenemos salud, porque estamos aquí, Señor, reunidos, porque tú has permitido, Señor, que nos congreguemos, que tengamos aquí un lugar donde podamos venir a adorar tu nombre, a descansar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos has proveído, Señor, con mucho más de lo que esperamos, de lo que necesitamos, Señor. Continuamente suples nuestras necesidades, Señor, y has derramado tu amor y tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que en este momento seas tú hablando a cada persona, Señor, a través de la palabra de Dios que va a ser compartida en el día de hoy, Señor, a través de mí. Te entrego mi vida, Señor, para tu gloria, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para darte gloria a ti, Señor. Te entregamos este tiempo y te pido, Señor, por los corazones de cada persona, Señor, para que cada persona se sincronice con lo que tú quieres hablarles a ellos. Te damos gracias, te adoramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Esa es mi esposita linda y hermosa que amo. ¿Ah? No, ¿cómo no voy a decir eso ante tanta hermosura? Es más, me quedó corto. Bueno, es que ella es bajita. Por fin dije algo bueno en toda la mañana. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes un pasaje en Salmo 18:6. Dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Entonces, como les contaba el domingo pasado, tuve una oportunidad breve de compartir un poquito de lo que habíamos estado haciendo la semana anterior. Mi esposa y yo estuvimos de viaje, estuvimos en Colombia visitando a unos amigos en Medellín. Una pareja muy especial, muy hermosa que conocimos en el retiro de parejas el año anterior. Si no ha ido al retiro de parejas, esté pendiente cuando tengamos el próximo retiro de parejas. Tuvimos 80 parejas en ese retiro en Santa Marta. Fue un tiempo inolvidable, transformador, un tiempo muy especial. Y en ese lugar conocimos a esta pareja que nos invitó a su casa. Entonces, resulta que esta mujer decide venir a el retiro de mujeres junto con las otras mujeres que estaban en el retiro de parejas. Hubo un reencuentro aquí en el retiro de mujeres para ellas y después de haber estado aquí el domingo fuimos a almorzar y en ese almuerzo surge la invitación al viaje a Medellín. Resulta, pasa y acontece que en el medio del planeamiento nos damos cuenta que mi esposa tenía el pasaporte vencido. Qué casualidad. O sea, siempre con cada viaje tenemos una anécdota. Cuando fuimos a México, la residencia se nos quedó y pensamos que no nos dejaban regresar. Entonces, bueno, no es echarte el agua.
Bueno, un poquito, no, mentira. Y el pasaporte vencido, imagínense. Entonces, bueno, ya habíamos comprado tickets, pero bueno, todo eso tiene solución, ¿verdad? Uno puede cancelar el viaje, puede posponer el viaje, le dan un crédito a uno, en realidad todo eso tiene solución. Y uno puede decir, bueno, de pronto tocaba cancelar el viaje, ¿no? Pero nosotros ya habíamos decidido ir y entendíamos que este viaje, más que diversión, más que tiempo de descanso, más que un tiempo libre, sabíamos que este viaje tenía un propósito. Y porque este viaje tenía un propósito, entonces comenzamos a analizar las opciones de cómo hacemos posible ir a este viaje. No nos queremos perder este viaje, pero no era que no nos queríamos perder este viaje porque no nos queríamos perder del viaje, sino que realmente creíamos y estábamos convencidos de que este viaje tenía un propósito grande. Y entonces, esto me vino a la mente porque recuerdo a mi esposa llamando a Raimundo y a todo el mundo en el consulado, buscando nombres, haciendo peticiones, haciendo preguntas, buscando información a ver de cómo podíamos renovar el pasaporte, porque el consulado, la cita se demoraba demasiado, 3 o 6 meses, y no iba a ser posible que renováramos el pasaporte. Resulta que en una de esas llamadas, en uno de esos emails, le dicen, la única manera es viajando a Ecuador por un día para que se presente al consulado con este email diciendo que necesita una renovación de urgencia y para ver si entonces se lo aprueban. Y Vivi y yo dijimos, bueno. No, porque cuando pasa algo así, uno enseguida como que, no, esto no es de Dios, vamos a ponerlo a un lado. Uno como que se da por vencido, uno tira la toalla, uno se rinde, uno dice, no, esto es confirmación de Dios que esto no va a pasar. Pero cuando tú sabes que hay un propósito de Dios en lo que tú vas a hacer, tú vas a hacer lo necesario. Porque Dios es siempre fiel con su parte mientras nosotros hagamos la nuestra. Entonces salió Vivi de viaje a Ecuador por un día, se presentó al consulado y le han dado el pasaporte para viajar a Colombia. Entonces, hay cosas que se presentan obstáculos en el camino, ¿verdad? Uno planea para ciertas cosas y de pronto se presenta un obstáculo. Y uno dice, no, esto parece que no es del Señor. Pero hay veces que nosotros tenemos que ser intencionales acerca de las decisiones que Él nos está instruyendo a hacer. Dios será siempre fiel con su parte, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Si usted está en el programa ahora mismo y usted desea ver cambios alrededor de la familia de ustedes, hay una parte que nos toca a nosotros. La otra parte le toca a Dios. Entonces no tenemos que estar en control de algo, sino que podemos soltar el control sabiendo que yo estoy haciendo lo que yo debo de hacer porque Dios va a ser fiel con la parte que le toca a Él. Entonces yo quiero animarlos a que sean fieles con su parte. Si hay obstrucción, si hay obstáculos, si hay oposición, no quiere decir que tienes que tirar la toalla. Lo contrario, hay un paso más que debemos de tomar. Así que les comparto eso porque me pareció, el Señor me habló a través de eso cuando estaba pasando. Y Él me estaba recordando que justamente cuando somos intencionales en hacer nuestra parte y Él hace la de Él, es el momento en que podemos ver su gloria manifestarse en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Y cuando vemos ese milagro ocurrir, nos damos cuenta que no hay error en su elección, que Él nos escogió
tal y como somos, para cumplir algo a través de nosotros, para cumplir un propósito a través de nosotros. Entonces, ¿por qué no le dices a tu vecino, no hay error? Una vez más, ¿por qué no le dices a tu vecino, no hay error en tu elección? No hay error en tu elección. No lo hay. No hay error. No hay error en tu elección, Julián. Ashley, no hay error. No hay error en tu elección. Moisés, no hay error en tu elección. Yo quiero que analicemos unos versos, unos pasajes de los cuales el Señor me habló esta semana. Son como unos pasajes nuevos para mí. No que no los haya leído, sí los he leído, pero nunca los había predicado. Así que vamos a confiar en el Señor, en lo que Él solamente puede hacer. Ok, Hechos capítulo 16, versículo 16. Muy posiblemente está familiarizado con este pasaje y un poquito del contexto de este pasaje. Se encuentra Pablo y Silas por el área de Macedonia, en el norte de Siria. Y ellos van en el camino y en el camino van evangelizando a personas y se van encontrando con diferentes personas y están predicando el evangelio, y dice que venían muchos a Jesús a convertirse y a confiar en Él y aceptarlo. Entonces en Hechos capítulo 16, versículo 16, dice que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Versículo 18. Esto lo hacía por muchos días esta mujer. Entonces ellos estaban en el camino, ¿verdad? Y se encontraron a una niña, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y los amos, los dueños de esta muchacha, le sacaban mucho provecho a este espíritu de adivinación. Ella estaba poseída por un demonio, y este demonio, los dueños estaban usándolo para sacarle provecho y sacarle dinero a ella, ¿verdad? Entonces, lo que pasa ahora es que Pablo le molesta porque ella continuamente estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Entonces, en versículo 18 dice: esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel momento. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Para este tiempo, Roma se había convertido en un imperio. Y esto quería decir que para todos los romanos tenían que rendirle pleitesía al emperador y referirse a él como un dios. Por eso era que cuando
proclamaban su servicio y su lealtad ante Roma y ante el emperador, les preguntaban, ¿quién es rey? ¿Quién es señor? Y los ciudadanos romanos y los soldados tenían que decir, César es el señor, o el emperador es el señor. Pero cuando le preguntaban a los cristianos no se doblegaban a esa idolatría, sino que los cristianos decían, Jesús es el Señor. Y en ese momento le ponían espada a sus cabezas y los degollaban. Entonces, por eso Pablo escribe en una de sus epístolas que si alguno confesare el nombre de Jesús y lo declarare como Señor, ese será salvo. Porque para muchas de estas personas, esta era la última oportunidad de profesar su fe públicamente antes de que perdieran su vida. Entonces, ahora estos dos hombres, estas personas, los amos de la divina, presentan este caso dejándoles saber a los magistrados que del desorden que los judíos están causando. Lo que ellos no sabían era que Pablo y Silas también eran romanos, eran ciudadanos romanos, pero ellos no se defienden aquí. Entonces, verso 22 dice, la multitud se levantó a una en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando el carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En el momento en que ellos comenzaron a alabar a Dios y cantar esos himnos, dice que comenzó a caer un terremoto, comenzó a ocurrir. De tal manera, tan fuerte fue ese terremoto que las puertas de esas celdas se abrieron. Las cadenas de ellos cayeron. Porque hay cadenas que solamente caen en el momento en que tú lo adoras y lo alabas a Él. Hay cadenas que solamente caen cuando tú levantas tus manos a Dios. Cuando puedes reconocer que Él está por encima de tu situación. Verso 27 dice que al despertar el carcelero y ver todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. El hombre estaba lleno de miedo. Se me escaparon los prisioneros. Claro, si eso hubiera ocurrido, entonces su vida corre peligro instantáneamente. Dice verso 28, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. El guardia, cuando se dio cuenta que estos hombres, a pesar de que esas celdas se habían abierto, no se habían ido, ni Pablo, ni Silas, ni los demás prisioneros. Dice que, verso 30, ¿verdad? Y después de sacarlos, se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron,
Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Él. Verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer. Y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Me pareció muy interesante esta historia porque en realidad el enfoque donde el Señor me llevó fue con este carcelero, con el guardia. Porque técnicamente, bajo tradición judía, los romanos, y especialmente un carcelero romano o que estaba trabajando bajo el régimen de Roma, era una persona odiada, era una persona rechazada, era una persona inmunda, impura, ¿verdad? Era una persona que técnicamente o supuestamente no tenía parte en los planes de Dios, ni él ni su familia. Pero mira cómo Dios usó a Pablo y a Silas, que mientras estaban en el camino hacia Roma, mientras pasaban por Macedonia, los usó a ellos mientras estaban en la cárcel para traer salvación a aquella casa por medio de ese carcelero, porque pudo reconocer quién era el Hijo de Dios a través de Pablo y Silas. Dios escogió a ese carcelero que parecía una persona insignificante, que no tenía ningún peso, que no tenía ninguna importancia, para traer la salvación a su hogar y que no se perdiera nadie en ese hogar. Por eso es que no hay error en su elección. A veces nosotros nos comparamos y decimos, es que yo no hablo como él habla, es que yo no tengo ese llamado que él tiene, es que yo no tengo esa habilidad o que yo no tengo, y nos comparamos. Y limitamos lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Como Dios nos puede usar para ser el vehículo de esperanza que trae la salvación al hogar. Nos limitamos. Pero más allá de esas limitaciones, Dios tiene un plan. Por ahí dicen que no hay casualidades, ¿verdad? Ya he escuchado por ahí que dicen que, no hay, que son causalidades. En Dios no hay casualidades. Dios utiliza a la persona que tiene menos probabilidades y las torna en el canal de bendición. ¿Y acaso esto no fue lo que pasó con Rahab? ¿Alguien ha escuchado la historia de Rahab? En Josué, capítulo 1, cuando usted lee la historia de Josué y el comienzo de su liderazgo, Josué le da la instrucción a dos espías jóvenes, a ir a explorar las tierras de Canaán, y para poder llegar a las tierras de Canaán tienen que atravesar por Jericó, que era uno de los países predominantes que estaban gobernando en esa región. Y Josué manda a estos dos espías, y cuando ellos llegan a Jericó, la casa de Rahab estaba pegada a una de las murallas. Y cuando los espías se vuelan la paredilla, caen en la casa de Rahab. Y resulta que Rahab es una prostituta.
Y, y ella termina acordando en esconder a estos espías, porque ellos habían sido enviados para explorar, a ver cómo estaba ese país, cómo estaba la gente, porque ellos estaban a punto de conquistarlos para llegar a la tierra prometida. Entonces vamos a leer un poquito Josué 2, 8 al 24. Dice, yo sé que el Señor les ha dado José 2, 8, 24, dice el versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Cuántos creen eso, que Dios les ha dado esa tierra? Y ella confirma, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído de cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al oeste del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados ante ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto del cielo como de la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonen la vida de mis padres, mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Versículo 14. Ellos respondieron, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos, si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab, versículo 15, entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía sobre la muralla estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen, entonces podrán salir a su camino. Y nos adelantamos, a ver, al versículo 19. Dice, quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Versículo 23, para cerrar este episodio aquí. Los 2 hombres emprendieron el regreso bajando las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí les relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Es increíble ver cómo el Señor usa a esta mujer, una prostituta. Acuérdese que la ley no permitía que se acercara, que hubiera cierto acercamiento a la prostituta. La ley ya había terminado de ser establecida, completada, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia termina Deuteronomio y termina el liderazgo de Moisés y ahí comienza la vida de Josué. Entonces, Dios usa a Rahab.
la persona menos indicada. Primero, para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y segundo, para traer salvación a la vida de Rahab y de toda su casa. Que ellos fueron escogidos aún y a pesar de ser gentiles pecadores. De la misma manera en que esa familia del soldado romano, también el Señor usó para traer salvación a ese hogar. Dios Él no comete error cuando Él nos escoge. Él sabe por qué nos escoge. Y Él sabe que a través de nosotros puede traer salvación a cada miembro de nuestra familia. Y si todavía no has visto la manifestación de ese milagro en tu familia, quiero que entiendas hoy y que te vayas fortalecido de que Él va a usarte para poder llegarles a ellos. De tal manera el Señor usó a esta mujer, Rahab, que si usted ve en la genealogía, en Mateo capítulo 1, versículo 5, dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Sesrón, Sesrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Rahab, siendo gentil y prostituta, no parte del pueblo de Dios originalmente, fue aquella mujer injertada para declarar proféticamente que cada uno de nosotros seríamos injertados de vuelta a la vid, a ser parte de la familia de Dios. Y Dios la utiliza a ella siendo prostituta y no comete error en su elección porque tenía un propósito a través de ella, a tal punto de que Rahab termina estando involucrada en la genealogía de Jesús, el hijo de David, el hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir menospreciando el llamado y el don que Dios ha depositado sobre tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir comparándote con otras personas o de pronto comparándote con las metas que no has logrado aún? Cuando Dios escogió a esta mujer, cuando Dios escogió a aquel soldado para ser el vehículo de salvación, de restauración, de redención, de liberación, de esperanza. Hay evangelistas que han estado callados en este lugar. Hay gente que tiene un llamado y un propósito muy grande en estas sillas, viéndonos online. Y es necesario que pasamos por un tiempo de restauración, ¿verdad? Porque para eso el Señor más adelante en Josué nos habla de las ciudades de refugio, el lugar donde podemos venir a huir, a buscar esa protección que necesitamos. Por un tiempo, dice la palabra. Pero después viene un tiempo donde el Señor comienza a remover, comienza a incomodarte para cumplir lo que Él quiere hacer a través de nosotros. No subestimes tu posición actual. Será vehículo que el Señor use para alcanzar a toda tu familia. A toda tu familia. A todos. A los que no están aquí hoy. A los que están distraídos. A los que están perdidos. A los que están embriagados.
Dios te va a usar. No te desanimes. Dios me ha usado. Yo soy testimonio para llegar a mi familia. Yo fui el motivo. Fui motivo de separación para mis padres. Fui motivo para que mis hermanos estuvieran perdidos. Yo fui aquella oveja negra a la cual no se le podía acercar. Y Dios, en su inmensa gracia y en su plan majestuoso que tenía para conmigo, de primero derramar su amor sobre mí, restaurarme completamente y entonces poder usar mi vida para hacer bendición para otros. Gloria a Dios. Y sabes que yo recuerdo, estas dos historias me conmueven tanto porque fueron dos personas que como que no estaban en la película, como que no estaban en la foto, pero de alguna manera terminaron conectados porque Dios tenía un plan con ellos. Y yo recuerdo, no estoy muy seguro el año, pero tengo entendido más o menos en el año 96, mi tía Rosa, invitó a mi mamá a la iglesia y mi mamá invitó a mi papá a un día de los padres, de las madres. Gracias, papi. Con esa excusa, ¿no? De que acompáñame para el Día de las Madres. Y mi papá terminó yendo y mi papá entregó su vida a Jesús. Y fue gracias a esa tía que nosotros conocimos del Señor y hoy toda mi familia, mis tíos, mis primos en Colombia, conocemos del Señor, amamos al Señor, le servimos. Y siempre recuerdo cómo el Señor usó a esa tía. Que quién iba a pensar que 20 años, 25 años más adelante, 28 años más adelante, aquella decisión, aquella invitación iba a tener el fruto que está teniendo hoy en mi familia, en mi vida, en mi hogar. Y gracias a esa decisión también, a los 23 años, la restauración tocó las puertas de mi vida. Siendo cristiano, habiendo crecido en la iglesia, sirviendo al Señor, viviendo una doble vida dentro de la iglesia, el Señor me presenta la oportunidad de restaurar mi vida. Y la verdad es que yo ni sabía que tenía dolor, ni por ahí. Yo lo que sabía era que tenía un problema grande de adicción, de dependencia a las sustancias. Pero a los 23 años el Señor me presentó esa oportunidad y entendí que ese era el momento, fue mi momento de conversión, donde pude realmente conocer su amor y su gracia. Que a pesar de mi condición, a pesar del lugar en donde yo había llegado, a pesar del daño que yo le había hecho a mi familia, su gracia era suficiente para restaurarme. Así también, algo similar ocurre cuando la familia García pasa por una crisis, hace 17 años aproximadamente, y la persona menos indicada, un americano especializado en drogas y alcohol, un señor que nunca conoció la adicción, solamente la conoció porque su papá era adicto, es la persona que Dios usa
para traer esperanza a la familia García. Y este testimonio termina siendo inspiración para mi vida también. Y así se repite, que Dios nos escoge de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. De las posibilidades más bajas, yo tenía las posibilidades más altas de muerte, manejando en la condición que estaba manejando, y Dios asimismo tenía un plan en el cual yo estaba involucrado. Y recuerdo esta historia que hemos escuchado, Damien Duncan, de un hombre que tira una piedra hacia un lago, y en el momento en que esa piedra cae en esa laguna, se crean unas sondas en el agua, causando un impacto en esa agua. Y de igual manera, así como tiras esa piedra y esa piedra hace un impacto, de igual manera Dios utilizará tu testimonio, que causará un impacto en todos los que te rodean, y la sanidad de todos tus familiares serán como esas sondas que siguen alcanzando más y más y más personas. Primera de Timoteo 4:12. Ya estoy cerrando en 3 minuticos. Dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y fe. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Primera de Corintios 1:26 dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Efesios 1:5 dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha compartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Su sangre fue suficiente para hacernos parte. Porque muy posiblemente, aunque no lo hayamos tenido a Él en nuestro plan, Dios sí nos tenía en su plan desde siempre. Hemos sido adoptados, hemos sido injertados, nosotros somos hijos. Porque no hay error en su elección. Hay un motivo y una razón por la cual el Señor sigue incomodándote a pelear por tu vida. Hay un motivo grande. Voy a orar. Gracias, Padre, en esta mañana por recordarnos, Señor, lo detallista que tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque no fuimos descalificados de recibir, Señor, tu gracia. Lo contrario, hiciste que nuestro pecado nos calificara para ser recipientes de tu gran amor y tu gracia perdonadora. Te pido, Señor, que
nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, a confiar en ti. En este proceso, Señor, a que podamos salir de aquí en esta mañana, Señor, seguros y afirmados, Señor, de que no hay error. No hay ningún error en el hecho que tú nos has escogido, Señor. Que tú nos amas. Y nos escogiste, Señor, con un propósito. Permite, Señor, que este propósito salga a la superficie, Señor, y se haga cada vez más evidente en nuestras vidas. No nos permita, Señor, conformarnos, Señor, a los patrones de este mundo, acoplarnos, Señor, al sistema, acoplarnos, Señor, a nuestras propias actitudes, Señor, a nuestra flojera, Señor, a nuestra indiferencia, a nuestra frialdad. Oramos, Señor, para que avives, Señor, nuestros corazones, apasionados por ti, Señor, por cumplir tu voluntad, Señor, por hacer tu voluntad, por seguir tus mandamientos, por seguir tus instrucciones, Señor, para nuestra vida. Sabemos, Señor, que la tierra prometida ya está preparada, Señor. Decidimos confiar en ti, Padre. Y te damos gracias por ser nuestro Rey, nuestro Papá, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, bendecimos tu nombre sobre toda esta congregación, Señor. Tú eres Rey y siempre serás Rey, Señor, y es simplemente cuestión de tiempo mientras te veremos a ti hacer lo que solamente tú puedes hacer por nosotros. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.